Bienvenidos a Crónicas Quiltras, un viaje al Chile mestizo. Mi nombre es Javier Peña, el Quiltro. Gargales, ¿cómo están? Déjale. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Javier? Bien, hoy este es un programa especial hecho con mucho cariño desde Villarrica, de un lugar que se llama Cheillaco. Y estoy con mis queridos amigos, los Gargales, que es un grupo, bueno, ahí nos van a contar cómo se definen ellos en su música, también un poco de su vida, que es lo que esta tarde me interesa un poco saber. Y nada, pues estamos en un lugar súper lindo, hace un día con mucho calor, estamos aquí tratando de refrescarnos para evitar deshidratarnos, y hacer maratónico esto, así que bueno, yo les doy aquí ya, les doy la entrada para que ustedes me puedan decir qué es lo que quieran decirme de su corazón nomás, chiquillos, pónganle nomás talento. Hola, mi nombre es Matías y toco la guitarra de Los Gargales. Eso. Yo soy Cristian Valenzuela y canto en Los Gargales. Hola, por acá Gabriel Larraguibel y yo también toco la guitarra en Los Gargales. El trabajo arreglístico, los punteos y introducciones. Oye, importante, también nos acompaña la Colo, que la quiero mencionar porque como nos está acompañando, que es importante mencionarla. Que también hace música, también se dedica a lo que nosotros tanto amamos, que es como la música popular. Así que Colo, desde aquí te saludamos también, muchas gracias por acompañarnos. Espero que no sea latero escuchar a estos cuatro personajes. Oye, ya pues empecemos, pues cuéntenme un poco cómo nacen los Gargales, cuándo se juntaron, qué los motivó a juntarse y cuáles son las coincidencias de la vida que lo llevaron a hacer música juntos. Yo creo que, bueno, perdón, voy a tomar la palabra, hay que partir por cómo nos conocimos, yo creo primero. Sí. Yo soy de Villarrica, siempre he vivido acá. Primero conocí a Cristian. Yo no me acuerdo quién. Ayer trataba de pensar la primera vez que nos vimos. No recuerdo. Quizá. Pero creo que fue por Mochi. Sí, quizás fue para un cuecazo. No, ya me acuerdo. El Mano Negra. La última tocata del Mano Negra. En el Villarrica. Mano Negra era un bar que estaba en Villarrica, en el inicio de la Costanera, donde hay las letras ahora que dice Villarrica. ¿Ya? Ahí era un bar de un amigo y se hacía música. Y... Ay, pero espérate, las letras de Villarrica, las Claro, que están en la Costanera, ahí. ¿Ahí había un bar? Sí, un tremendo bar. Y que ahora es un estacionamiento, la wea. Wow. Y era súper bacán ese bar. Era buenísimo. Se hacía de todo. Es que eran músicos los cabros Los que eran dueños. dueños. Pues, tenían un grupo de cumbia, entonces. Con tal que ahí se empezó a hacer canto a la rueda. De cueca chilena. Y nosotros con la gente de acá estábamos siempre ahí. Pues yo creo que tú llegaste alguna vez. Llegué para la última rueda y última tocata que se hizo. Última. Sí, última. Sí, porque después el bar se cerró y vendieron el terreno. Y ahora es un estacionamiento. La wea. Pero yo me Sí. acuerdo que fue algo súper bonito haber llegado esa vez porque yo llegué y demostré interés por la cueca y a mí se me abrió el círculo así muy al tiro. Me acuerdo que me acerqué al cajón y me dijeron, hermano, toca cajón. Jorge, me acuerdo que me empezó a enseñar. Buena onda. Sí, muy buena onda, entre todos. Esa fue la primera instancia, pues. De ahí como que ya empecé a... Y de ahí nos vimos Entrarnos. bastante, nos hicimos amigos después con Tatán, por supuesto. Bastante amigos. Y una vez, para complementar, yo vivía en Santiago después del 2018 y Tatán fue en un viaje para allá pues, a pasear y todo y fuimos a la rueda de allá. Como yo creo que el eje central también de nosotros, el interés es la cueca. De ahí partimos, nos conocimos desde ese engranaje, ¿cachai? Que es la rueda donde se canta, hay cantores, cantoras, y se canta cueca por mucho rato. Sí. Y fuimos juntos a Santiago. En ese tiempo un local que se llamaba Echaurren 44, que está en Metro República, está al ladito. Y Claro. justamente tú estudiabas, puta también. Sí, pues yo estudiaba ahí mismo en República, me conocía los barrios, pero ya vivía acá hace un rato. Bueno, barrio.
Y era Bueno, la martes. rueda de los días martes. Sí. Eso, tal cual. Martes en Echaurren. Oye, ya, pero estamos, Espera, y posicionémonos en qué año estamos hablando. ¿Cuándo se ahí dijo conocieron? 2018. 2018. Ya se llevaban un tiempo Nosotros como un año o dos. Frecuentando. frecuentando a Claro. los chiquillos, digámoslo así. Y en el 2018, cuando viaja Tatán a Santiago, se junta con el Mati y van juntos a la rueda de los martes, aquí a Echaurren. Y yo igual estudié en la USACH, que es relativamente Está al ladito. cerca. Sí, pues es súper cerca. Y también iba desde que yo entré a la U, más o menos, el primer año empecé a ir a las ruedas de cueca, los días martes. Y ahí fue la primera vez que nos conocimos con los chiquillos. Pues me acuerdo, ahí se acercó. Hay que contar la historia como es nomás, Gabriel y yo. Sí, Nosotros nos acercamos con... Nosotros nos acercamos. Yo Sí, vi po. a Gabriel, al Gabri que le decimos nosotros. Había un cabro que tocaba toda raja, man, y yo me acerqué. Dije, Tatán, oye, mira este weón que toca, cómo toca, man. Y no nos pescó para nada. Así No, yo claro. le dije, bueno, hermano, y no sé qué. Y un silencio sepulcral. Pero... Esa fue tu Esa fue mi entrada. entrada Sí, triunfal. triunfal. Pero está bien. Yo me acuerdo que conversamos. los caché a los chiquillos cuando llegaron, pues, vi que no eran como que frecuentaban No éramos de ahí, siempre, pues. no eran de Santiago, cantaban re bien. Ah, te hiciste lo interesante, ¿no? Pero, Sí. pero antes me acuerdo que Eso es Mati... interesante, ¿no? No, porque eso ocurrió más de una vez. Fueron más ya. de una vez a la rueda, pues. Y esa vez Mati no cantó, ni tocó, ni nada. Estaba como No, observando. iba de espectador. Claro. Entonces, a mí igual, ya me había pasado que de repente se acerca gente y dice, oye, ¿cómo se toca? Enséñame a tocar cueca en guitarra. Enséñame una intro, así como en plena rueda y no Como como que... son los reels ahora. Claro. ¿Cómo tocar cueca en un minuto? En un minuto, claro, y no me mediaban, entonces yo sentí que el Mati venía como en esa misma, no lo cachaba, que él también tocaba y se dedicaba a eso, por eso le puse como... Una barrera. O más que una barrera, no me interesé tanto, pero me acuerdo No, que... sí se entendía. esa fue la primera Yo lo vez. entiendo. Porque luego hubo otra instancia donde Mati sí llevó la guitarra. Y ahí me acuerdo que Tatán también cantó más. Y ahí Sí, hablamos. en un momento y tocamos guitarra juntos. Pues, se dio Ah, esa ¿verdad? sección. Que nos volvimos a encontrar. Sí, como que yo saqué De eso no me acuerdo. una intro, un punteo, el Mati empezó a raquear en el tono. Después cuando yo empecé a raquear, el Mati empezó a puntear y como que las guitarras así se afiataron inmediatamente. Y de hecho me acuerdo que terminamos de tocar y como que Nació el amor. como que nos abrazamos, así no sabíamos quién era y nos intercambiamos el número y todo. Pues, de Sí, hecho, pues ahí nos dimos el número. y allá en Santiago, pues, ¿no? Y quedamos de juntarnos. 2018. Y bueno, cada uno andaba en sus cosas, Claro. yo estudiando, nunca nos juntamos. No nos vimos más, allá pues. en Santiago. Pues. Nos volvimos a encontrar después el 2020. Cuando ustedes llegaron. Sí. Yo Fines voy de a contar esa 2000, parte. fines de 2020. Fue- Fines sí. de 2020, principio de 2021. Sí. Sí. En el Eso verano. fue. Estábamos- Fue como por esta misma época, parece. Sí. Sí, Una rueda. Que nos encontramos acá en Villarrica. Y ahí empezó de frentón Sí, la... que entró el Gauri con la cola y a la caracola aquí en Villarrica y dije, weón, Mati, nosotros conocemos a este weón. Y ahí hablamos con él y quedamos más o menos amigos. po. Entonces mencionaron la Caracola. Sí. Es un lugar acá en Villarrica. Donde también te conocimos a donde ti. También nos conocimos y Y yo creo que fue casi al mismo Yo tiempo. creo que ya no existe. Pero fue sí, fue la misma noche. La misma noche. Conocimos al Gauri y te conocimos a ti. Sí, sí fue la misma Puede noche. ser. Porque andaba el Waiki. po. Sí. ¿Tú te acordás que andaba alguien? con Ah, la- no. Fue otra entonces, porque en ese momento nosotros venimos, no andaba guay que sabe. ya, pero espérate. Yo los conocí a ustedes en una casa, ¿Mm? camino a Licanray, Sí. y me dijeron, sí, y me dijeron, Previamente. sí, antes, entonces me dijeron, tal día hay cueca en este lugar, y yo aparecí después de ese carrete. Ah, perfecto. Sí, ahora Entonces, sí. Me ese, acuerdo. ese es como el contexto, creo. Igual Que tengo mala sí. memoria No, no, porque pero estaba bien está borracho bien. en esa época, pero... No, pero Que creo que carreteamos como un 30 de diciembre porque hay un cumpleaños ahí. Eso. no sé si Tal fue. cual. Fue la misma época. Claro. 30 de Sí, diciembre. no, sí 30 de fue, diciembre. fue justo para estas fiestas porque yo me vine Sí, a pasar la pues, fiesta. fin de año. Sí, fin de año. Que también Gabo nos encontramos y nos dijo, puta, yo estoy acá, pero igual me voy a ir a pasar la Navidad a Santiago, a Olmué, parece. A que Olmué, era eso. sí. Y después vuelvo. Entonces como que... Oye, pero ya entonces el 2022, finales del 2022, No, 2020. 2020. a 2020 se juntan acá, en Sí, Villarrica. ahí ya nos conocemos y... Pero ahí recién ya empezamos como a hablar, po. A Como- jugar Play. Sí. Juntamos a jugar Play. Sí. ¿Qué juego jugaban?
Mortal Kombat jugamos. Los clásicos Sí, de arcade. Sí. Sí. No, pero primero me acuerdo que también el Mati como que me reclutó y me dijo, Sí, ya, para algo específico. nos tenemos que juntar a ensayar en mi casa tal y tal y tal día. No, yo, Porque- yo como que Ah, lo pero obligué. Era una cosa como masona, así como media, Sí. media esotérica. Sí, no, totalmente. No, ese día cuando yo llegué a la Caracola Yo con lo la- vi, no lo con voy a la creer. Colo, porque Yo no lo voy a creer. ¿Cómo está pasando? estábamos nosotros recién llegando, por pandemia no habíamos venido acá. El Mati, me acuerdo que nos invitó ese día, chiquillos, vamos a carretear, yo los recibo en mi casa y nosotros estábamos recién llegando y decíamos, no, los toques de queda, así como que... Voy a sacar teníamos ese permiso, susto. ese permiso de mierda. Sí, po, y de allá en Santiago era terrible lo de los toques de queda, Y acá Como- no pasaba nada. Exacto, claro, pero yo no confiaba, pues me venía con esa dinámica de tener que la comisaría virtual, etcétera. Y el Mati, me acuerdo, nos dijo, no, quédense, yo les presto mi cama, duermo en el sofá, pero por favor vengan así. Así de bueno. Claro, en ese momento nos negamos, pues, porque igual aparte no nos conocíamos todavía. Y ya después nos empezamos a juntar a ensayar con el Mati. Y ahí, No, yo le dije ya de frente, tenía un proyecto en ese momento y lo invité a cabo a participar, al cual accedió y ahí nos empezamos a juntar a grabar de frente, como que ensayamos una vez y después grabamos. de Junta, ¿no? Claro. pero no tenía nombre en ese momento, No, era como varias personas. Pues. Sí, pues. Porque ahí grabaron con Pancho Legüero. Después, Sí. pues, eso fue después, pero... La grabaron con uno de los peregrinos, de los peregrinos más peregrinos que tenemos en la décima en Chile. Justamente. Panchito. No, lo que pasa es que, bueno, igual tiene relación con lo que vamos a hablar más adelante, pero yo tenía en mente como sacar adelante la música de mi familia. Sí. Música mapuche, Ayer hablamos de, Hablamos un de poco. de la figura un poco de tu tata. de mi abuelo, sí. Y ahí nos contaste cosas bien interesantes que obvio que estaría bueno quedarse en la fiesta de fin de año, que parece que Claro, promete. tratando de cambiar el pasaje, pero que no, me lo perdonen. Sí, pues hablamos un poco de tu abuelo como una figura que también hizo una jugada bien audaz, si se Sí, puede. pues, tal cual. Y- Para la época. Y es Pero- interesante cuando hablamos de las raíces, quizás como hablar de las raíces, po. ¿De dónde viene la música en cada uno de ustedes? Ya, por lo Eso. menos, si partamos Sí, está bien. por ti, Mati. Esto es familiar. Claro, que esto igual es importante para el desarrollo del grupo después, porque al final todo está todo conectado. Justo lo que ahora que lo hablamos, Brígido. Gabriel. Bueno, en mi familia se toca guitarra desde hace mucho tiempo. Yo creo como ayer sacaba las cuentas como desde la generación de mi bisabuelo, que viene a ser como hace 100 años que Claro, porque tu abuelo ya va a mi cumplir. abuelo va a cumplir, está cerca de los 100. Po. Claro. Entonces, la generación de su papá en este caso es la que ahí hacía música en... Este es el sonido que más me gusta, cámara simultáneamente. No, bueno, la música de mi familia es de toda la vida. Yo no tengo por dónde escaparme. Soy un... Por herencia. Claro, soy una humilde una servidor. víctima porque no... Pero muy feliz, por supuesto. Así que en mi familia toda la vida música, no sé, Cristian. Yo de nacimiento, en verdad. Como que no tengo familiares músicos. Quizás mi papá igual le gustaba harto la Violeta, Caleta. Y tenía libros de la Violeta. Y siempre he sido bien fanático de ella también. Pero no mucho más que eso. De hecho llegué al sur a conocer la música, las tonadas, la cueca también. Oye, importante la figura de la Violeta, yo he conversado con harta gente y siempre está la Violeta o Víctor Jara en la conversación. Siempre aparecen como uno de los referentes que escucharon cuando eran niños, cuando eran adolescentes, cuando estaban en la universidad o cuando simplemente por la vida. Sus papás les ponían en la radio un cassette de Violeta Parra Sí, y como que a lo mejor es como el gran semillero de Chile. Po. sí, la familia Y la verdad igual yo en mi casa siempre he sido un poco contrario porque como mi abuelo hizo música tan antiguamente, iba como iba como en la misma línea generacional de la Violeta, ¿cachai? Entonces mi abuelo tenía su vertiente propia de música mapuche y también de la guitarra traspuesta, acá sus tías. Entonces había otra... ¿No lo vinieron a entrevistar de la Violeta? ¿No le vino a No, yo creo que parece que tan acá no llegó, ¿no? O sea, no sé si habrá estado, que parece que no. Según bueno, conversamos ayer
del amigo aquí de Huizcapi, Martín, el Moyano. gran Martín Moyano. Y él me Le comentaba. mandamos un que- saludo a Martín si está sí, escuchando. Grande Martín. Martín es un capo. Él también me comentaba pues, de que hay varias tonadas rescatadas de acá y hay harta guitarra por acá. En el caso suyo, ¿de Yo- dónde viene la música? Yo también desde que era pequeño mi familia se hacía música, en las juntas familiares siempre era con guitarra, cantaban boleros, rancheras, hay mucho repertorio familiar también, que igual es súper, son canciones conocidas, pues, digamos, pero siempre me acuerdo que mi mamá, mis tías, etcétera, me buscaban más allá de ya, bésame mucho ya el hit, no, aprendamos otro bolero, entonces otras joyitas, y esto como de la excelencia musical. Yo tengo el recuerdo de haber empezado a tocar guitarra, yo querer ser rockero cuando chico, qué sé yo, y cuando empecé a tratar de tocar el bolero, mi mamá me ponía la mano encima de la guitarra, po, y así no se toca, y fue bastante dura conmigo, o sea, es como me demostró, digamos, en el hogar, lo que significaba esto de la excelencia musical o la disciplina, que después lo que uno se encuentra en espacios en la calle, en la rueda, en un estudio de grabación, con otros músicos, que digamos es como la misma dinámica, de que no te podías equivocar o que esto se tiene que tocar de tal o cual manera, no da lo mismo si raqueas de esta u otra forma, entonces hay mucho de esa inspiración desde que también yo soy pequeño, entonces también me incentivaron mucho la música por parte de mis padres, yo me regalaron la primera guitarra, cuando cacharon que quería aprender a tocar me contrataron clases. Y claro, entonces me acuerdo cuando pequeño, en la adolescencia también tuve clase de guitarra. Y ya finalmente me dediqué de lleno, ahora últimamente casi lo único que toco es guitarra de palo, como se dice. Llega el destino no se equivoca, po, porque sabe a quién le pasa La guitarra, sangre te tira, pasa, la como sangre, quien sí, dice. sí, Sí, po. pues sí, igual tengo mi guitarra eléctrica y aprendimos de esa también, ese tipo de música, pero lo que más me ha dejado a mí a la larga en la vida como respecto a mi trabajo, no solo a las lucas, de tener, ya tenemos tocata tocando cueca ya para el 18, qué sé yo, sino como un tema identitario también, de como estar contento y seguro con la música que estamos haciendo. Siempre me lo daba esto como la guitarra de palo. Oye, ayer cuando conversamos, bueno, voy a decir muchas veces ayer porque ayer nos mandamos un manso cartazo. Hay que decirlo. Sí. Dios nos libre y nos favorezca. Fue bastante bueno. Es que fue la previa para organizarla. Sí, y la cuestión. conversamos de algo que es como, no sé si es tabú, pero es un tema complejo que tiene que ver con, justamente con las raíces, estamos hablando de nuestras raíces. Pero cuando te vas a un territorio nuevo, como que te enfrentáis también a otras raíces, y en el caso tuyo, Matías, tu abuelo derribó esas como mitos que hay detrás de las raíces y de qué es lo que toca quién y por qué. A ver si nos contáis un poquito de esa faceta de tu tata. Claro, hay todo un tema ahí porque, bueno, para contextualizar, mi abuelo se llama José Nahuelpan, es músico y fue profesor, está vivo todavía, hoy día estamos a 28 de diciembre de 2024, tiene 73 años, hoy día vi su carnet. Y el 31 de enero, 93 93 años. 93 años, el 31 de enero cumple 94, ahora pronto. Pero por carnet. Por carné, pero él era el menor, entonces probablemente fue el menor de todos. Entonces probablemente cuando ya nació él, Lo fueron a inscribir a todos juntos, porque eso era lo que se usaba antiguamente acá en el campo, novena región de Chile, Villarrica. Y mi abuelo, bueno, músico, profesor, armó un grupo con su hermano, Armando Nahuelpan, que ya falleció, su primo Efraín Nahuelpan. Y le gustaba la música igual que nosotros, pues eran tres, nosotros somos tres coloquiales, y tocaban canciones de otros. Y en algún punto le dijeron, oye, ustedes mejor hagan sus canciones porque no... Ya en esa época era como que tocar canciones de otros, no sé, si ustedes tienen algo, mejor preséntenlo. Y lo que tenían más a mano en ese momento era la música mapuche, porque... o la lengua en este caso. Ayer hablábamos harto también eso de la palabra, la lengua, que es lo primero que se... En todo tipo de música lo primero es la palabra, ya que la mamá de mi abuelo no hablaba nada en español, pues, todo en mapuzungún.
Entonces, imagínate, el contacto con tu madre 100% en esa lengua era lo más fácil que le quedaba a ellos al final para hacer su música. Y mi abuelo fue el primero que hizo un tema de los tres, el Mapuzungún. Y se lo hizo a mi abuela, que mi abuela ya falleció, pero mi abuela fue como mi madre, entonces hoy en día ese tema ha agarrado una connotación personal importante con el paso del tiempo. Sí. Y Lo escuchamos ayer, ¿cierto? sí, lo escuchamos. Muy lindo. Entonces, bueno, mi abuelo hizo canciones y con su primo y su hermano, como uno mismo, igual joven, siempre. Mi abuelo era el menor, tenía 21 años en ese momento. Estamos hablando de 1952, 53 aproximadamente. Hace harto tiempo. Esa es como la era dorada de Chile en música. Sí, po. Había una explosión de música en Santiago, No, en era Conce, la en Iquique. industria musical tenía que ver con los músicos chilenos de música folclórica. Oye, ¿cómo se llama esa canción? Ese tema se llama Huechacona, que significa hombre pobre o hombre humilde. Huechacona. Que tiene que ver con que, bueno, después podemos tocarla, pero con que mi abuelo, él se consideraba humilde y al lado de mi abuela, que venía de una familia, de otro estrato, decía, no, yo como que no valgo nada al lado de esta persona. ¿A, Tu abuela- sí, ¿a qué te referís con tu abuela? Sí. Perdón. Mi abuela se llama Yolanda Nahuelgual Epulef. Ella es la persona con la que mi abuelo era como que estaba por pololear con ella, como que Era andaba a su la cor- siga de ella. Era un cortejo también. la Claro, canción, como- también. Po. No, mi abuelo siempre muy enamorado de mi abuela. De esas historias que no se ven tanto porque en esa época era todo medio como armado los casorios, toda la cuestión. Entonces, También dentro de la familia mapuche porque tiene que ver con Sí, el cuidado po. del apellido. claro, ¿no? Y con el tema de los recursos, esas cosas, como quién tiene más vaca. Hoy en día uno se ríe de esas cosas, pero antes era así la cuestión. Pero si te vayas a vivir al campo, pareciese ser que todavía es importante. O sea, yo no quiero decir esto, no estoy midiendo a la otra gente con lo que tienen. Claro. Pero tú cachai que si tenés 5 vacas y una es lechera, tú ya más o menos te haces la película de que hay queso, va a haber leche, va a haber mantequilla en tu Hay, casa. hay, Hay recursos, hay claro. recursos. Hay donde echar manos si no tenéis Claro. nada. Así un queso, no sé. Tu mamá entonces Nahuelpan, Nahuelhual. Nahuel, claro. Ah, mira. Los Nahuelhual son de ahí de... Ay, pero cómo se me fue a olvidar ahora. Pero saliendo hacia Temuco. Oye, Ahí Nahuel, tenés- ¿Nahuel qué es? Nahuel es tigre. Tigre. Y Pangui, león. Qué Entonces lindo. Nahuel Pan, tigre, león. Y ellos se pusieron los Nahuel Pangui. Yo le digo los Nahuel Panqui. Eran todos severos. Pero bueno, para resumir un poco la historia, ellos hicieron sus canciones, empezaron a tocar la radio, que la radio hasta el día de hoy es un medio de comunicación que no ha podido ser derribado porque es súper importante en la historia de la humanidad. Y se fueron primero a la radio de la frontera en Temuco y después mi abuelo me cuenta, me encanta esa historia porque me dice, compramos unas colchonetas y dormíamos los tres juntos en una pieza, en una weá, y después en tren, llegar a Santiago en esa época de haber sido una odisea, pero de días, una weá muy difícil. Pero lograron llegar a Santiago y en Santiago tenían un contacto que de repente es medio triste decirlo, pero es la realidad. Uno necesita siempre para poder llegar a ese nivel, a esa altura, alguien o una cuñita o tener algo hasta el día de hoy. ¿Quién era? La persona se llama René Largo Farías, Ah, ya, que es súper conocido bien famoso. en los medios de comunicación. ¿Cómo Que- conocían a René porque Largo Farías? el primo de mi abuelo, Efraín Nahuelpan, fue compañero de él en el colegio, en Angol o en Chillán, por ahí, en toda esa zona, por ahí en esa zona. Entonces eran amigos y les dijo, oye, yo tengo un grupo, no sé, todo por intermedio de carta, me imagino. Y le dijo, ya vengan para acá. Y justo ellos ya iban con sus canciones, pues en mapuche. Entonces lograron llegar allá a hacerse un espacio y presentarse en Radio Minería en Santiago. Que antes las radios también tenían como su mini teatro, como hoy en día la SCD, Claro. y era como un show en vivo. Entonces lograron presentarse ahí y les fue súper bien, así como que la rompieron con las canciones. Fue como no sé, Que son buenísimas. un viral de esta época. Sí,
Mira. No, y también viene a refrescar lo que uno entiende por música, o sea, lo digo ahora, 2024, Eso. pero en ese momento lo que se entiende por música mapuche ya hasta el día de hoy, porque ellos tocan guitarra, tocan Claro. arreglo a dos voces. Eso era un poco respondiendo a la pregunta que tú me decías. Claro, la música de mi abuelo, de mi familia, tiene que ver más que nada con eh, con un tema de entretenimiento más que de lo que es la música mapuche, que es ceremonial, ¿cachai? Como que en el guillatuno, en distintos Claro. tipos de encuentros del pueblo, solo se usa la voz y los instrumentos mapuches, percutivos, la trutruca, el cultrún, el trompe, la pifilca, para las ceremonias y el canto a capela, por decirlo así. Entonces, como el valor o lo que puso mi abuelo es sacar eso y ponerlo en otro contexto, en una parte más popular, hacer una canción con una introducción, parte A, parte B, en la lengua y con guitarra también, que no se había hecho, ese era el tema. Oye, pero una consulta, ¿no hay divertimento en la cultura mapuche con la música? O sea, ¿no hay música para divertirse? Yo creo que no sé si hasta esa época existía algo como tan así de frentón que fuera como de diversión, porque de entretenimiento, porque el mapuche siempre ha sido como muy, que es una de las cualidades que tiene, que es como muy serio, muy ceremonioso y como que no sé si, me imagino que hay un punto de entretenimiento, pero no sé si tenga que ver como con la música. Cuando dice que tiene, ¿te alejáis como o te acercáis a...? Es que lo que pasa es que Ya, en disculpa mi que te haga vida... la pregunta, No, pero como está que me bien. llama la atención nomás. Lo que pasa es que en necesario. mi vida personal nunca he estado tan así 100% sumergido Sí. en la cultura o en la cosmovisión, a pesar igual, obviamente vengo de una comunidad que se llama Ignacio Nahuelpan, yo nací en el campo y todo. Pero mi abuelo, curiosamente, por yo creo que razones religiosas, nunca nos dejó ser parte tanto de eso en la generación de mi mamá y mía, pues entonces, aparte de todo el tema de persecución a los mapuches, como de racismo, un montón de cosas que prácticamente te obligaban a renegar de tu... Sí. Sí, pues, he sabido igual que la gente no la dejaban hablar mapuche o mapuzungún, en verdad, en su vida cotidiana, pues siendo niños. Yo creo que en esa generación más o menos, o en la generación de tus tíos, Sí, o de tu mi mamá. se perdió... Se perdió es la cuando lengua. ellos cuentan que en verdad si hablaban en mapuzungún les pegaban en el colegio o Me los discriminaban. surgen miles de preguntas aquí, justo en este momento, pero la que les quiero hacer tiene que ver sobre la lengua. ¿Qué buscan los gargales decir o sea, tienen temas de ustedes? Sí. Ya, ¿y qué es lo que buscan decir con sus letras? ¿Qué es lo que está detrás de la motivación para escribir sobre ciertos temas? ¿Hay algún interés especial o están escribiendo sobre cómo la vida se les presenta nomás y... Yo creo que es más eso. Yo al igual que mi abuelo, o grupo al menos que yo, Gauri puede complementar después, que es el que ha hecho las letras, siempre es como lo que le pasa a uno. Por ejemplo, en ese caso, para lo de mi abuelo, él estaba enamorado de una persona, hizo un tema de amor. Después era profesor en un lugar, en que específicamente Liquiñe le hizo una canción al paisaje, él era profesor y de alguna otra manera también para poder, porque había mucha gente que, en ese momento niños que no hablaban nada en español, entonces, y él era el profesor de eso. Entonces se trataba de hacer canciones mitad en español, mitad en mapuzungún, como de lo que se veía para que ellos, por ejemplo, vieran la cordillera, no sé, la nieve, qué sé yo, y era como lo que le hizo canciones lo que tuvo en su ojo enfrente. Sí, al menos yo creo que nosotros nos hemos desarrollado de esa misma lógica. Sí, ¿cómo se la Sí, letra? no, mira, ahí yo creo volver de pronto al nombre del grupo. Nosotros también nos pusimos los gargales, pensando que este es un fruto, un hongo, que es propio de acá, de esta zona. Y a mí particularmente, yo tengo como el recuerdo personal de mi abuelita, me hablaba sobre los gargales, po, que cuando no había carne, cuando ya se acababa el queso, todo lo que habíamos comentado sobre lo que significa vivir en el campo y la subsistencia,
salían a recolectar gargales al bosque, que eran como los repollos de bosque, como le decían ellos, que es un tipo de hongo que es bien abundante. Pero hoy no se ven. Y bueno, uno conoce los digüeñas, ¿cierto? Changles. Hay hongos que son como más populares y uno sabe que en otoño, en cierta época... Perdón, ¿y no se ve por qué? Porque crecen los guayes, po. Por la deforestación. Claro, 100% por Están en el... peligro de extinción. Claro, Oye, ya. entonces espera, para poner aquí en imagen qué es lo que es el gargal. El gargal es un hongo que sale de la madera de cuando se El pudre guaye o el coihue. guaye o el coihue. O sea que se tiene que caer un árbol, un coihue, una madera muy preciada, muy noble. Se tiene que pudrir en el bosque, todo eso de manera natural y ahí va a empezar a nacer el gargal. Entonces hoy día no ocurre eso, porque antes se madera todo eso y... Hay bosques antiguos, Y claro, viejos. tiene que ver con los bosques Están todos antiguos pelados. y con un tipo de fruto o de, por así decirlo, como algo que es importante dentro de la cultura, como la comida, como un plato, un ingrediente que ya no se ve. Claro. Y que de alguna manera es como escaso. Entonces también nuestra inspiración, o yo particularmente, que fue que escribí las dos letras, porque la otra la hicimos en conjunto Con y Salvador. con Salvador, él nos ayudó con varios versos. Salvador Corbalán. También un gran saludo al saludos, amigo Salvador. Darta. Entonces, La cola de Darta también está metida acá. Está metida, por supuesto. hay una inspiración respecto al lugar donde nosotros estamos viviendo y a esta temática, como de rescatar un conocimiento, una cultura, algo como, ya, esto es un ingrediente que va sobre la mesa, algo como que es propio de nosotros, que de alguna manera se ha perdido, pero todavía tiene muchos ecos y reminiscencias, como mi abuela que hasta el día de hoy, con todos sus problemas, su salud mental que tiene mi viejita, me recuerda sobre los repollos de bosque, los gargales, ¿no es cierto? Entonces ya, la cueca que hicimos sobre por ejemplo, la del cóndor, también tiene que ver como una especie de apología a este animal, porque tiene como la divinidad de que, siendo el animal que vuela más alto, como que está más cerca, entre comillas, como al cielo o como a la divinidad, Dios, no sé, baja a comer muertos, pues. Entonces tiene como esa dualidad, y hay una inspiración que tiene que ver con la cordillera, con todo el paisaje que nosotros vemos acá. La otra que tiene que ver con el jardín del Edén, también tiene como esta sensación de que cuando uno viene a conocer las tierras del sur, son tierras como tan vírgenes, dice como que aquí está el origen de la vida. En el fondo, cuando uno piensa en los mapuches, ¿qué es lo que estaban defendiendo? Claro, el paraíso, pues, el Edén, porque aquí es donde ocurre todo. Lo más preciado. Tiene que ver también con eso, ya, volvamos como al Génesis, ¿no es cierto? Vamos a hacer, yo le quise dedicar ahí unos versos, una cueca, como al Génesis, esto del fruto prohibido. ¿Cómo dice? ¿Cómo es la cuarteta? Dice... Eva la probó primero y Adán mordió la manzana. Y ese jardín del Edén no perdona a quien profana. Muy bueno. Y después dice, la fruta prohibida la da la parra. Pasas para la memoria y vieron la farra. Entonces, es como una especie como de chiste que la fruta prohibida no era la manzana, sino que era la uva. Por lo que significa toda la uva para nosotros, pues. Vino en la farra así, fácil la mano, cuando lo quiera alcanza ese manzano en el fondo de esto. Aquí si está uno la- quiere, aquí está la lo uva. toma, es el pecado, lo No había presenta uva. a la y el remate, pues lo trajo la serpiente para hincarle el diente. O sea, tiene todo un significado respecto a cómo uno se enfrenta a la vida también, pues esta ya la realidad, el origen, como yo veo el tema, la tentación, el pecado, si al final todo está a la mano y lo trajo la serpiente, pues, por algo Eva también lo mordió, porque es parte de la experiencia humana. Entonces tiene que ver también con rescatar y traer una voz que quizás no está tan presente como todavía no hemos sacado, prontamente seguramente igual cantamos, pero el tema de como canciones de amor, qué sé yo, pero fue como ponerle el foco en esto. Y la que nos compartió Salvador, que habla sobre la vida, o sea, sobre la muerte, perdón. Entonces, ¿qué sería de la vida si la muerte no existiera? Bueno, y la muerte es consecuencia de la vida. Entonces, Claro, como que Claro. como Es que como son el gusto que tiene la vida, Claro. tiene gracia porque va a llegar la muerte. Tal cual. Yo Entonces, personalmente igual siempre me ha interesado como todo este tema de la muerte. Yo sé que al Gabri igual, como de saber que a mí me interesa mucho de que saber que nos vamos a morir hoy día, mañana, en este instante. si no nos sé. prenden fuego, Claro. probablemente ardamos un par de Un semanas. par de Un par de semanas. No sé, es que mi abuela, por ejemplo, falleció, se fue a acostar y se quedó dormida, el otro día no despertó. Entonces, sin aviso alguno murió, entonces yo creo que mi vida igual la he vivido inevitablemente como
pensando en que hoy día el último día, no sé, porque eso de que vivir a Concho, yo creo que realmente hasta el poco tiempo que he vivido a mi edad, igual lo he vivido así intensamente y como no privándome de muchas cosas y creo que igual la gente hoy en día como que se demora toda una vida en poder decir ya cuándo voy a vivir, ¿cachai? No sé. Entonces el tema de la muerte es fundamental. Y esta cueca que hicimos con Salvador, que nos pasó la letra, entre paréntesis Salvador, un gran saludo, un medio que nuestro padrino también, yo sé que para los chiquillos igual. Sí. Nos ha ayudado un montón, nos ha dado unos consejos, nos ha dicho... Lo ha aconsejado, más encima. Claro, no, sí, y Salvador. claro, las primeras instancias de grabación también fueron en ese momento con el Claro, Mati solamente. antes de formar el grupo grabamos para un disco de Salvador con Gabriel. En algunos tracks. Y Cristian igual estuvo ahí en el proceso de ¿verdad? Porque grabación. tú estuviste, siempre estábamos, Sí, los estaba tres, presente, en entonces, todos lados. Yo reemplazaba las voces que ustedes tenían que Claro. ¿Verdad? Cuando que tenían que ensayábamos tocar. y no podíamos ensayar porque Salvador estaba en Cochamó, ahí aparecía Tatán y Yo ponía la cantaba. voz. O cuando grabaron con Pancho también. También, po. Mis Oye, ¿con pensamientos. Pancho qué grabaron? ¿Qué fue lo que grabaron con Pancho el Agüero? Yo no grabé. Los cabros grabaron. ¿Qué grabaron? Pero con fue Pancho? enfrente de tu casa. Sí, fue al lado, en el campo. prácticamente en el patio de De Tatán. Entonces, ¿era mis pensamientos? Mi pensamiento es una tonada. se supone que es una tonada cuyana, pero Cuyana, averiguando un montón. Es como estos versos que siempre hablábamos, que como a la mar fui por naranja, que tienen una vida eterna, que probablemente nació poco más en España y viajó Sí, en un sí. barco y los versos se utilizan en todo América al final. Y acá, al menos yo la conocí por una tonada chilena, grabada por Las Morenitas, que tienen su versión similar a la que tocamos. Entonces está la versión también de un grupo local que yo escuché. Y nosotros tratamos de armar una versión como entre tonada cuyana, samba y tonada chilena, con respecto a la rítmica, los arreglos y grabamos eso con Pancho porque era como el tema que él tenía más a mano en ese momento. Dijo, yo lo sé, y hagámoslo. Y que es un tema súper conocido, porque no sé qué tiene esa calle, que parece Podríamos que ha tocarlo llovido. Sí. Sí, ahí sí. Bueno, es hermoso el tema. Sí, Yo sé, bo. las Morenitas tienen una versión. Yo tuve el agrado de estudiar guitarra con el Diego Barrera en algún momento, que fue Sí, bo. alumno de la Tremendo Chabelita, músico. y que fue bueno discípulo de la Chabelita, que ha trabajado mucho como por la reivindicación como del canto allá de las Morenitas. Y él me la enseñó, y me la enseñó como tonada cuyana, me la enseñó Perfecto. así con los arreglos de tonada cuyana, como que yo ni siquiera lo cuestioné, Ya. gustándome mucho el Cuyo. Aparte que llegamos hace poco de Cuyo, les contamos, estuvimos hablando ayer, nos vinimos con 25 litros de vino de Cuyo. Sí. Hoy día lo vamos a tomar todo Sí, entonces. el tema es que no me traje ni medio litro para acá. Que vaya a creer, no, espérate. La historia es la siguiente. Me dieron un bidón de 5 litros. Y me cuenta después Nacho Reyes que él con la Violeta Jarero se lo llevaron mi bidón, se lo llevaron ellos. Ah, Pero te lo están guardando. Me lo están... En sus No, vientres. Después cuando te abracen, ahí va. Oye, Bueno, ya, toda pues, esta gente, perdón, también mencionar, volviendo un poco al origen de todo esto, nos hemos terciado un montón de veces con el mundo de los payadores, que tampoco no es menor la influencia de ellos en nosotros, que delante Tatán se pasó en alto un poco su origen como en la música, que él también conoció sí, pues yo era medio pariente de Santo Rubio. No me digáis. Ah. Sí. Como medio pariente Santo Rubio. Es que a ver, la señora de un primo de mi papá, de un primo hermano de mi papá, era hija de Santo. No O sea, me Santito, digas. Sí, Santito estuvo en mi casa varias veces, lo escuché ahí con su guitarra. Oye, Santito, y me imagino que todos los otros músicos que son no videntes tienen algo una magia. para mí muy especial, porque de verdad, por ejemplo, yo, el D'Angelo, bueno, el mismo Santo, Santiago Vara, Salvador Pérez Medina, los 4 ciegos, oye, pareciese que el mundo lo veían mejor que uno. Sí, pues, tienen otro sentido. Sí. Realmente, como que no es que les quiten uno, quizás. Yo también mencionar acá un gran músico, Osvaldo Contreras, músico local, también tonadero, acordeonista,
no evidente, pero un tremendo músico. Yo aprendí mucho de él. Esta misma tonada que te digo que estábamos hablando de mis pensamientos, no sé qué tiene esa calle, también se la escuché a él. Pero bueno, volviendo al tema de los payadores, ha sido un mundo que se nos ha atravesado inevitablemente en nuestro camino como grupo. De partida Tatán, que estuvo en el funeral. Yo no estuve, estuvo mi padre. Ah, perdón. Pero dice que la weá era como un matrimonio. Tal cual, tal cual. Se lo que me... volvió así, pero al otro día a las 7 de la mañana llegó a la casa. Encarpado. Es que yo me quedo pensando ahora en el último tiempo que creo que los mundos tienen que potenciarse. Y creo que a lo mejor en los 50, en la época de tu tata, esos mundos se potenciaban y existía más comunidad de la que existe hoy día, aunque hoy día tengamos como la chapa de que somos comunidad. Claro. No digo, no estoy hablando nosotros, pero sí estoy hablando, por ejemplo, de repente de personas que tienen un saber y como que lo comparten con su propia comunidad, pero no se abren mucho como al resto de las personas. Y creo yo, la cueca, la tonada, la payada y de ahí ponele tango, métele los lo valses. que... Todo está, los valses, todo está de la mano. O sea, son el mismo mundo y yo creo que la gran virtud Sí, que po, tiene que es que conviven. se potencian. Po. Bueno, La fiesta chilena creo que tenía todos esos ingredientes antiguamente. Igual yo creo que el conocimiento está mezquino, weón. Como en ese sentido, en cuanto a la comunidad. O sea, quizás nosotros nos juntamos y compartimos saberes o canciones o conocimientos. Pero yo creo que uno viaja a otras zonas y los círculos son muy cerrados. Más cerrados. Muy cerrados. Y bueno, no sé, quizás me la voy a echar, pero existe harto como... eso es lo que queremos. mándale, pariente. Sí, como esa negatividad hacia el otro, como de opacarlo, así, no sé, por lo menos yo lo vi en el mundo de las cuecas, como el quién más, quién menos, así. Es tu experiencia, Canto pues, es alto, importante, sí, pues. Hasta los mismos versos de las cuecas tradicionales, esa pues, actitud. yo igual como que estoy, no estoy como tan contento con ese sentido de la música en estos tiempos, como que Oye, creo que es Sí, mezquino. yo la quería, gente. yo quería destacar en eso, bueno, que nosotros ya grabamos primer registro de cuecas. Una pero patita. Eso no representa fielmente, quizás ahí fue una decisión más apresurada, pero no representa de manera como tan estricta lo que nosotros hacemos. realmente. Pero perdón, Porque- que entre paréntesis también tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, que lo que nos unió igual fue la cueca. Claro. Entonces también está, yo Tiene creo que que está ver- bien que... Sí, pero no, aquí también como para hacer transparentar que nosotros nos dedicamos sobre todo a la tonada. Claro. Y nos conocimos también, ya si bien cantando cueca, tocando valses peruanos. Y cuando llegó el momento de armar el repertorio, incluimos valses chilenos, valses argentinos, valses peruanos y tonadas. Y obviamente la cueca no puede faltar. Pero nosotros igual creo que hemos querido hacer como ese recorrido. Tampoco es que nos hallemos como un grupo de cuequeros. Encajonado en un encajonado solo como estilo. un trío de cueca. Porque, o sea, nosotros cuando vamos a tocar cualquier escenario, presentamos un repertorio que, digamos, Amplio. es más amplio, que tiene estos estilos. Pues partimos, obviamente, con valses, que es un poquito más, como más moderada la energía. Siempre, si tocamos música a otros lados, siempre le metemos ya un vals chileno, ya podemos tocar un vals peruano, valses argentinos, pero igual tenemos que tocar un vals chileno. Lo mismo que ocurre después ya con las tonadas. Nos vamos para México después. Sí, tenemos una ranchera, porque aquí viviendo también y corrido. Al fin podemos decirlo en un lugar Claro, con- más... con Lo que so- pasa es que la zona, perdón Gabriel, en el sur, específicamente acá en Villarrica, yo creo que en hartas partes yo lo he podido vivenciar, que la música de México, ranchera, corridos y rancheras son... Ya yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, el folclore de acá. Es que por eso nos llamamos Chile. Ese es nuestro folclore. Porque somos picantes con el México, en serio. Sí, po. La gente le gusta tanto acá, pero es un furor la música ranchera, los corridos. Ha ido derivando eso, ha ido creciendo. Hoy en día hay como una música electrónica ya que tiene que ver Bueno, con lo- sí, po, yo he hablado con gente de Villarrica joven que me dice eso, así como que allá, en vez de ir a bailar tech, antes, cuando eran jóvenes, 18, 20 años, hace unos años atrás, corrido y ranchera, weón, Ese- cumbia ranchera así, pero toda la noche. weón. Claro, esa es Y hasta la las 7 de la gran mañana. reina de la fiesta acá en Villarrica, al menos, que es lo que podemos hablar nosotros. Y es transversal. Y nosotros sí, igual lo hablamos, lo incluimos en el repertorio porque no podéis no tener un
vaya a una fiesta, donde sea, nosotros que tocamos en las ferias costumbristas. Y no es solo ahora, o sea, volviendo ya a los orígenes, viste como Mati contaba que en su casa siempre se tocó música. Bueno, mi abuelita lo mismo contaba, que ya las cuecas, las rancheras, los tangos. Espérate, ¿tu Los abuelita corridos. de qué parte era tu abuelita? No, mi abuelita tiene una historia bien en especial. Ella nació cerca del lago Ranco. Cerca del lago Ranco. Sí, Tierra muy linda, Río y en Bueno. Sí, su- es bonito, en su es infancia- verde. Con trono, oye, para allá. Allá el verdadero No, verde. Ah, ya sé. Pero ella en su primera infancia fue muy duro para ella y ella se arrancó de la casa como a los 9 años. Y se arrancó ¿Pero sola. vivía con sus papás? Se ¿Se vivía, arrancó sí, de vivir con sus papás? o sea, bueno, es que la historia tiene muchos más Matices, ¿no? matices. Sus papás la dejaron haciendo aseo en otra casa y venían a buscar la plata. Ya. Ella en un momento tomó conciencia y se arrancó. Ya. Eh, Entonces nació por acá, después se terminó de criar en Villarrica. Cuando ella me contaba, Villarrica, tú vivías por allá antes. Cuando yo creciera, una pura calle y una iglesia, contaba. Siempre me cuenta lo mismo. Y después ya viaja a Santiago también buscando la vida porque tenía una hermana que sabía de Santiago y que ella había más pega. Pero sus orígenes igual están acá. ¿Cómo se llama tu abuelita? Ella es Lucía del Carmen Sepúlveda. Un saludo a mi abuelita. Ella está ahora en un hogar que se llama Casa Inca, en la región de Valparaíso. Es que es importante igual reconocer a estos seres que nos Sí, vinieron a entregar, no solamente información, pues nos vinieron a nutrir, así como que éramos una plantita chiquitita y ellos nos hicieron hoy día hacer un arbustito, ¿no? sí. Entonces, como retomando el tema de las rancheras, ella me contó que siempre en el campo la fiesta tenía rancheras, así como tenía cuecas, así como tenía tango, etcétera. Bueno, ahora nosotros igual hemos estado incursionando en los boleros, ¿no es cierto? Tiene que ver todo con una sonoridad de esa época. Y como retomando este tema, ¿qué tan cerrados son los círculos musicales? Como la información, el acceso a, no sé, por los métodos de poesía, la escritura, la forma de tocar guitarra. Yo creo que nosotros también hemos querido ampliar el repertorio porque había una época en Chile que un músico que se preciaba tenía que no solo saber tocar Claro, cueca, saber de sino que todo. también tenía que saber tocar Un buen músico. boleros, tonadas, valses, ¿no es cierto? Entonces igual Polcas, tango. nosotros queremos rescatar los tangos, exacto, queremos rescatar como toda esa cultura general, que esto que yo te decía como la guitarra de palo, tiene toda una historia detrás, porque capaz no tocamos guitarra como los brasileros, como los cubanos que tienen allá como otro tipo de sonoridad. Pero aquí en Chile, en Argentina, en Perú, como esta zona de Sudamérica, se ha hecho así siempre. Y eso también es lo que a nosotros nos interesa destacar, porque yo me gusta la cueca, por ejemplo, estoy recién aprendiendo. ¿Y dónde me encuentro de esta música? No, las tonadas, ya, pero ¿y cuáles son las tonadas? Ya, no, es que los boleros también, o sea, los guitarristas, Humberto Campos, por ejemplo, ya, gran guitarrista de Chile, que nosotros a todo esto hemos aprendido sus arreglos y hemos tratado de sacar a la pata también su forma de tocar guitarra. No, una gran escuela. Sí. ¿Qué más? No tocaba solo cueca, me imagino. No, también tocaba acá. Entonces nosotros también queremos presentar eso, po, lo que significa como ser músico chileno, ser guitarrista chileno. ¿Cómo Criollo. Criollo. ¿Cómo suena la guitarra chilena? Que yo creo que es algo no tan común. Porque si tú te encuentras con una persona que toca guitarra, un chileno, digamos, lo más probable es que no, quizás estoy haciendo una suposición, pero que no maneje el lenguaje de la guitarra chilena. Uno que conoce de repente más gente, más músicos, se ve un poco más hoy en día, pero el común y corriente de la gente no es tan común. Pues no. A eso me refiero, como en la Por cultura eso. popular, lo que significa esto, porque si nos vamos a los nichos, los buenos músicos Claro. claramente saben tocar cueca, o se esperaría mínimo, ¿no es cierto?, que se precie. Pero así como ya, la guitarra chilena es así, pulido, como sacándole brillo. Me interesa mucho lo que están hablando y lo que ha surgido, porque creo que va como un poco ligado también a lo que yo les planteaba un poco antes, de que la fiesta chilena antes tenía muchos sabores. Y nos quisieron vender una fiesta chilena después de dictadura, de que la fiesta chilena eran 2 papas y un pedazo de carne con o sea, un hueso con un poquito de carne como para la cazuela. Y creo que no es eso, po.
Nosotros No, teníamos tantos hay platos, mucho, teníamos mucho tanta manjar. música, había tanto manjar para disfrutar, había tanta cosa para... Entonces, no era que la fiesta era solamente un estilo. Los guitarristas de verdad. Y yo siento que aquí quizá... No sé si estoy tan de acuerdo, pero sí entiendo de que la idea de que un guitarrista de nicho haya elegido un solo estilo, quizás tiene que ver con su pega. De elegir que esto me pagan, por lo tanto voy a tratar de hacer es solamente esto. Una perspectiva laboral. Claro, ¿no? perspectiva como del mundo moderno que te obliga a que te hagas bueno en una sola cosa, o no te hagas bueno, pero sea un Especialista. un especialista de una cosa, y por lo tanto este gallo toca muy bien las cumbias. Pero si le preguntas a ese guitarrista, ¿y qué tocas en tu...? Capaz que diga, no, yo toco Iron Maiden y me gusta también cantar cumbia. Y creo que el mejor ejemplo que yo, por lo menos en este viaje, he podido presenciar, admirarme también, es Matías, porque estuvimos contigo, Gabriel, el otro día, fuimos al Skoll, Sí, de acuerdo. fuimos a verlo tocar cumbia chicha. Yo no me acuerdo, la verdad. No, Perdón, pero... sí, 11 de la mañana me dijeron que se habían acostado el otro día. No, Pero espérate, nos fuimos- despertamos. ¿se levantaron a esa hora o no? A comprar ceviche. Estuvimos en el Skoll, lo vimos, lo escuchamos con un grupo increíble de músicos de acá, tocar Locales. cumbia chicha, y que eran como guayno, Electrificado. electrificados, pero en un nivel bien así como de... ¿Cómo era tu amigo que ponía un volcán con copos de nieve y hielo? Claro. Justamente tenía como eso tenía esa Se talla interna, no la van a comprender. completamente. pero- No, psicodélico. Sí, potente. Tiene una psicodelia. Entonces yo me saco el sombrero, Mati, de conocerte, porque de verdad Bacán. que admiro mucho la forma en la que tocáis y la forma también en la que te pelamos con Gabriel ese día, porque nosotros estábamos de público Claro. y te estábamos pelando. De civil. Este weón goza lo que está tocando, mírale la cara, parece que está, pero en el mejor momento de su Extasiado. vida. Está ahí, porque se nota que lo haces con mucho cariño. Sí, bueno, bueno, muchas gracias. Igualmente yo te admiro caleta, weón, aunque usted no lo crea. Que no lo diga. Pero bueno este weón. es bueno este Se weón. hace nomás. No, pero bueno, la convivencia de varios mundos en la música en general, en cualquier estilo, yo creo que hasta el canto, por ejemplo, Tatán igual andaba cantando en un casorio, Sí. que hablábamos al comienzo. Vimos el video ahí, hermoso tango. Sí, pues, Tremendo. cuando uno se nutre de hartos mundos, todo suma. Entonces yo siempre he apelado a eso también. Es que, bueno, mi abuelo, igual lo que hablábamos también, muy buen guitarrista, a mi abuelo le gustan harto los tangos, las tonadas, siempre apeló como a hacer buenos músicos, no sé, y de ahí yo he tratado de hacer lo mejor que puedo nomás con mis Bueno, capacidades, pero... Se dice que para ser un músico criollo hay que dominar los 4 elementos, po. ¿Cuáles serían los El cuatro tango, elementos? el vals, el tango, el vals, el bolero y la tonada o cueca. Chaleco, mono. Yo en Ah, el más tango brava, estoy wea. recién incursionando. Nosotros... Y eso que, Igual, mira, igual, y eso igual. yo quiero también mencionar esto, y eso que nosotros nos estamos enseñando a los hits de la época. claro. Hoy, Sí. oye, no, es que ustedes tocan buen repertorio, qué sé yo, no, pero también son como las canciones más populares, Sí. que si bien son de hace muchos años. Los Bad Bunny de la... Claro, Claro, Tal cual. de los años los mozos, virales. como de la época como de música, cuando hubo mayor industria musical en Chile, en Argentina. No es porque si nos vamos de lleno, aquí como en un momento nombramos a Martín, hay un montón de otros exponentes. Chuta, cada zona tiene su propio, como tú decís, como menú particular que involucra un montón de platos. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros ya, tú decías, ¿a qué se definen como grupo? ¿Cuál es este formato de trío? ¿No es cierto? 2 guitarras, ya es como algo sencillo, minimalista si se quiere. Arreglos de voces, arreglos de guitarra, con melodías dobles, como se dice. Y presentar como la sonoridad de Chile, según nuestra perspectiva, según como nosotros hemos vivido Claro. esto que significa ser De chileno. nuestra vida. Entonces, obviamente, también incluimos el repertorio que nos trae Mati, de Don José. Entonces, Sí, lo escuchamos en la habitación del tiempo. es parte de... ¿Verdad? muy ¿Verdad? bueno, muy Que estuvimos ahí en bueno. Maipú. Sí. Un saludo a la gente allá de la habitación del tiempo. Y sería una falta de respeto no hacerlo teniendo aquí en nuestro grupo, ingresando en nuestra fila aquí a Matías. Entonces, yo creo que también nuestra pega se ha basado en buscar exponentes de acá. ¿Cómo tocar guitarra? Ya,
Don José Nahuelpan, Humberto Campos, La Morenita, ¿no es cierto? Ver cómo se hacía música en Chile, En porque Chile. tiene mucho que decir. Uno dice, oh, los argentinos, qué grandes músicos que son. Los peruanos. Los peruanos, o cómo tocan en Brasil la guitarra, le ponen hasta una séptima cuerda a la guitarra de palo, imagínate, y le sacan... Ya, ok. viste, escuchaste Yamandú Costa. Claro, Sí, exacto, bo. todo eso. Entonces, ya, Tremendo. devolver la mirada acá. Y claro, yo soy chileno, si yo quiero tocar una cueca, lo puedo hacer. Un brasilero, un cubano, por mucha destreza que tenga en la síncopa, en su ritmo más caribeño, etcétera, no logran darle el acento a la cueca que los chilenos sí tenemos, por así decirlo, como a Esta flor de vez piel. algo bien único. Entonces, desde ahí nosotros hacer apertura al mundo Este exterior. menjunje. Este menjunje. Oye, tocan un tema importante y me gustaría ya con esto ir cerrando antes de escucharlo, para que todo el mundo lo pueda escuchar también. Pero tocaron un tema súper interesante de que, ¿qué es ser chileno? Si hablamos de música, porque tú dijiste recién, de verdad, yo le he pasado guitarra a gente que, por ejemplo, Cristian Nieves, que es un muy buen cuatrista puertorriqueño, hicieron en el último encuentro de payadores de Casablanca Internacional, él hizo una especie de como de interpretación de música chilena para que nosotros pudiéramos escuchar grandes, no sé, por la Inti Illimani, los Jaivas y cosas así. En 4. Se nota muy bien el 4. Se nota muy bien Claro. logrado el 4. Pero a ese caldo le falta cilantro, pues. Sí. No, es que en serio. Sí, el, por el supuesto. hombre es el mejor cuatrista del mundo, pero a ese caldo le falta cilantro. Bueno, a mí, Así de sencillo. yo quiero aquí poner un ejemplo antes de que los chiquillos les quito la palabra nomás. Mi mami me contaba una historia, así cuando ella me ponía la mano en la guitarra, me decía todo esto, porque le preguntaba a mis profes si sabían tocar cueca, a ver si eran, supongo, no podía ser profe de guitarra de música chileno y no saber tocar cueca, entonces ella me dijo, no sé si será como el mito y la realidad, como Silvio Rodríguez, escribió música de toda Latinoamérica. Tiene samba, no tiene solamente son cubano porque él es cubano, tiene bolero, etc. Intentó hacer una cueca y ella me contaba, ella como mamá me quería formar, yo cuando era chiquitito, que Silvio se encerró con la guitarra en una pieza y tocaba y no pudo. Sencillamente, claro, habrá logrado obviamente un acercamiento, como tú decías, una interpretación pero como músico eximio no se atrevió a grabar una cueca. A pesar de que sí lo intentó y sí estuvo dentro de su estudio, porque no le salía el ritmo como tenía que ser. Con ese achaflanado, que sí, como toda esa dinámica o esos códigos locales que nosotros sí tenemos, de cómo se toca, cómo tiene que sonar, cómo va con el acompañamiento en el pandero, cómo tiene que cuadrar esto con el tañador, porque el que toca el tañador seguramente no sabe tocar guitarra y lo va a tocar así como se escucha nomás, pues, y toda esa... yo creo todo ese imaginario que a mí se me hizo, y yo creo que todos lo tenemos aquí, como que la cueca tiene un valor agregado. A mí incluso me gusta el piano en la cueca. El piano es percutivo. Sí, pues, claro. Todo es tiene una cosa muy del ritmo. Por supuesto. Entonces, bueno, eso yo quería agregar, así como que existe dentro de nosotros como ese orgullo, porque tú decís que ser chileno, está súper perdido eso. Y para mí, yo agradezco mucho la pega que hemos hecho con los Gargales, todo el trabajo alrededor, no solo de la cueca, sino como del folclore, porque me ha podido dar la seguridad, no tener duda de que yo soy chileno y me gusta lo que sea, no porque la bandera o que la patria, sino... No, Mándese un. Oye, que sino estamos. porque tenemos claro qué es lo que nos une, porque en este caso es la música, porque nuestros abuelos escuchaban esto, aquí se hacía esto, la gente valoraba esto, tenemos... ¿Por qué le damos valor? La poesía, mira cómo escribían estas letras, o sea, como en qué momento de la inspiración ampliamos aún más, así como el espectro, contemplando la música mapuche, todo lo que se ha hecho aquí en este país. Entonces, yo creo que ahí es importante destacar, siempre se dice que los chilenos son fomes, que no tienen alma, y yo creo que mucha también de nuestra pega es como, no. ¿No tenemos alma? Yo. No sé, yo tengo. ¿Qué ¿Qué es ser? Igual es un tema súper importante y es controversial también. Es ¿Por medio qué? tabú, ¿ah? Un temón. Yo lo miro como que mucha gente llega y me dice, bueno, no, es que el tema del patriotismo y el nacionalismo de la cueca y la wea, y no, eso no debería pasar. Y a mí me gusta, o sea, me gusta. Es curioso igual porque
Es lo que hablábamos, ¿cachai? Como que quizás un tipo seco que toque valses peruanos de tomo y lomo, se va a venir a cantar una cueca y no la va a cantar con el salero que realmente Se necesita. y eso eso para mí es ser chileno, po, y eso es nación chilena, o sea, como que te identifica como algo también, pues como que no sé si será, no sé, la comida, weón, o la forma de crianza, o qué sé yo, pero algo hay de nosotros que nos permite como no sé, interpretar la música como la interpretamos también. Me gusta ser parte de un territorio que sea como que tenga su definición Único. en la música y que sea distinto a lo que es el peruano o el cubano o el venezolano, no sé. Me gusta. Creo que lo defiendo. Yo también agarrándome un poco de lo que dice Cristian, Tatán, que le decimos nosotros, hay todo un tema ahí del patriotismo y el tema de la nueva canción chilena, igual hay como la gente de la nueva canción chilena hay una pregunta que nunca han podido responder con respecto a por qué grupos como Inti Iván y Yapo no tocan cuecas, ¿cachai? Ellos o toda esa generación, el mismo Isabel con Ángel, que son nietos, hijos de la Violeta, no se toca cueca y nunca han dicho por qué, pero en rigor igual sabemos que tiene que ver con que el Estado se apropia de la weá y lo hace, perdón, se apropia de la cueca y lo hace, esto es ser patriota y nadie quería ser muy parte de eso en esa época también, pues entonces, pero sí Víctor Jara lo hace, pues Víctor Jara tiene hartas cuecas, Sí. tiene unos discos, hartas cuecas súper bonitas, la Violeta también. Pero la Violeta, bueno, es anterior a esto. Entonces es bien difícil, por ejemplo, hay un tema latinoamericano también con la música en Chile que tiene que ver con estos grupos. Yo considero igual que los músicos chilenos son súper buenos músicos en general porque tocan de todo. Tocan cumbia, tocan samba, tocan joropo, valse, que es lo que hemos estado hablando todo este rato. Pero tiene que ver también con eso, también, que es hermoso también, por supuesto, porque un grupo como Inti Illimani, y yo fanático toda la vida, haga esta música y las toque, hace que los músicos chilenos sean buenos músicos también. Hoy en día hay muchos buenos músicos que tocan música latinoamericana, que no es así los músicos o las culturas extranjeras. Un argentino no se va a mandar una cueca así, No. por ejemplo, como toca un chileno una samba, una chacarera. No. O así un peruano, por ejemplo, que hemos estado acá con peruanos, por ejemplo, como Willy Terry, que le gusta venir acá y considera a él como académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que acá en Chile se hace el valse o está en más auge mejor que en Perú, según él. Entonces, imagínate. Eso también es responsabilidad de estos grupos que te menciono, de la nueva canción chilena o de esa generación, pero que también ellos no tocan cueca, pues, por ejemplo, ¿cachai? O renegaron en su momento, no sé, pues, ¿cachai? Pero es un tema igual a desarrollarlo, es para otro capítulo quizás. No, pero yo creo Es muy grande. Para poder cerrar un poquito eso, como ya, hay todo un repertorio que fue despojado, por así decirlo, como en este se ocupó la imagen del Estado, qué sé yo, igual, pues, yo creo que es bueno ponerle el nombre, tiene que ver con la dictadura. Mira, Humberto Campos, ya tremendo guitarrista, chileno, hizo arreglos, tocó con todo, pero al final se quedó con los guasos quincheros, pues, porque digamos, como que se reclutó como esta imagen de que aquí está el billete, o sea, aquí vaya a estar bien y cuidado con este para otro lado, porque tú estás en riesgo siendo músico, obviamente. Claro. Oye, ya no se puede cantar, no sé, po, Tal y tal. tal y tal, ¿cómo se llama El el artista. corralero? O estas cuecas, estas tonadas que son así, no, porque esa la cantan los guasos quincheros y eso está muy asociado a un sector de ultraderecha, de nacionalismo, patriotismo. Y yo Claro. creo que también muchos de nosotros es como que, no, igual yo también conozco la canción, yo también soy chileno, no le Previo. rindo ese tipo de honor oculto, por así decirlo, a la bandera. Sí, Y para mí po. el tema del chileno, como tú decís, ¿qué es el chileno? Bueno, es que aquí están mis amigos, po, aquí está mi familia, aquí voy a envejecer, o tener como esa certeza, yo aquí me crié, aquí cuando uno viaja uno echa de menos, ¿no? Como tú decías, el cilantro, estaré en otros lados, yo viajé en Italia este año, por ejemplo,
probar un montón de manjares, ver monumentos, qué sé yo, ya, pero no está, no sé, porque... ¿Dónde está mi Chile? Claro, Claro. po, y ¿Y a qué hora cantan cueca los italianos en la pizzería? entonces ahí está para mí la respuesta súper Sí, clara. Y al vive final donde a Italia. uno le toca nacer, ¿quiénes son las personas que tiene alrededor? ¿Dónde están mis amores? ¿Dónde están mis amigos, mi familia, la gente que a mí me interesa? Y es aquí es donde me tocó ver. Y hay mucho acá. Siempre yo quizás lo digo de manera como muy prejuiciosa, como un estigma que uno tiene, esto como de mirar para afuera. Hay un dicho que dice, si es chileno es bueno, ¿no es cierto? Y como rescatar eso, pues, si es chileno es bueno, pues hay un montón de cosas chilenas que uno no sé si siempre se ha detenido a mirar con detenimiento. Y yo creo que eso también es la pega que nosotros hemos querido hacer en el aspecto técnicamente muy específico de la música. Estamos tratando de abrir, perdonen, Bueno, después cortáis esta parte, no. No sé si le podemos hacer publicidad al producto, que es local, por supuesto. ¿al local? Sí, pues. Pero si mira, le da. Vamos a mandar al seco. Pero mira. Estamos Chicha tomando de manzana. Chicha de manzana El- Villarrica. Se llama aquí la empresa Magritte, la pueden buscar en todas sus redes, donde aquí gentilmente nos auspicia Sebastián Hermosilla, que es parte de la familia que crea esto aquí en Pedregoso. Tienen ahí ¿Cuántos litros compraste hoy la día? planta. No, ya yo que no sé cuánto habré ¿Cinco compré. cajas? Cinco. Mejor no entremos en ese No, tipo de no, mejor- detalles. 5 cajas. Para no 5 envidiar, cajas para no envidiar. de. ¿Cuántos litros trae? Trae 750 ml. Y son 12 botellas por caja. 6. 6, ya. Acuérdense de esto, emoji, litros, montaña, copos de nieve, hielo Chicha. y ahora pónganle un vasito de chicha encima. Los chiquillos tienen la ese le plantación mueve. de limona ahí en Pedregoso y hacen una chicha premium. Bueno, hacen sidra, Magritte, la pueden encontrar como redes sociales. Así que Seba probablemente esté escuchando esto, te agradecemos mucho porque estamos con un calor. Voy a Oye, hacer comercial. para finalizar, fechas, tienen fecha ahora en enero. Sé que tienen hartas fechas y espero sacar el programa antes de que esas fechas se cumplan. Entonces, ¿cuáles son las fechas que tienen para que la gente... Mira, la única que está confirmada, así como porque las otras, ahí tenemos en rigor confirmadas 11 fechas, pero Calendarizada. calendarizada está solamente una, que es el 4 de febrero en Tehualda. En Tehualda. La Hay un tierra, viernes la la- tierra de nuestro querido Claro, Ignacio en Reyes. La casa del payador. No es menor hablar de la chicha de Ignacio Reyes, que estuvimos en abril, En una hechura de chicha. en una hechura ¿Se de chicha. acuerdan? Yo, algo. Poco, Yo- poco no. Poco no. Nada que decir, nos atendieron como reyes, comimos chapa, Ahí estuvimos con Javier chancho, Peña. caezo, Sí. todo. Casi Eventazo. Casi me muero ahogado en un jacuzzi. Hubiera sido una muerte Era una épica. tinaja. Una tinaja. Verdad. Bueno, no, para ir concluyendo en el fondo, ¿qué es lo que significa ser chileno? Para nosotros dejar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo en este lugar, que es donde están nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros amores, nuestros amigos. Y si nosotros nos tenemos que dedicar a esto, entonces lo vamos a hacer, pero con uña y dientes. Agradecidos. Oye, Agradecer una consulta. de serlo. Colo, ¿qué significa ser chilena? Acércate. ¿Qué significa ser chilena? Harto Disculpe. salero nomás, po. Eso, salero. eso mierda. Así Ella mismo sabe. nomás, saber disfrutar la vida. Te hago la pregunta porque, claro, yo entiendo lo que dice Gabriel, pero de repente igual es bueno tener, o sea, me imagino que esto lo construimos entre todos, po. Entonces como saber cuál es la visión como desde la música también. Ay, pariente. Me acaban de pasar un manjar en la mano. Entre paréntesis, Colombina Chandía, que igual ha sido un gran aporte para nosotros, nos presta la casa Oye, para ensayar. la colo seca. La- Yo sí, estuve no. viendo videos tuyos con lo de tocando el contrabajo. Gracias. No, muy Y caro. canta hermosísimo también. Sí, que- Tonadas, todo. La Colo debería ser nuestra manager. Pues. Sí. Bueno, Intenta, Chuta, intenta. debía haber hablado contigo antes de esta entrevista, entonces no quiero meterme en problemas Sí, de cosas legales ni todo lo que voy a hacer con esta grabación. Tú nos vas a pagar a nosotros, nosotros te vamos a Ese pagar es a el ti. tema, ese es el tema que yo no les comenté Sí, antes, pero está después por- ya están abonando un poco, así que da lo mismo. Yo creo, yo viví en otros lados, viví fuera de Chile y
igual extrañé la identidad chilena mucho, como desde la comida o llegar y ver la cordillera, es como, hoy nosotros estamos ahí súper protegidos, como que sentía que era mi mamá, no sé, como que en la parte de Chile que estoy y tú veis la cordillera, es como que sí, yo la reconozco, aquí me crié, y si viajáis por ejemplo por Sudamérica y veis la cordillera, todo el rato te sentís como abrigado por ella. Entonces yo creo que son muchas cosas, desde los paisajes, la lengua que tenemos. O sea, hay muchos países que hablan castellano, pero los chilenos hablamos chileno, no hablamos español. Entonces uno empieza a echar de menos todo. Gracias, Colo. Me encanta lo que acabáis de decir porque esto no lo mencionaron. Nuestra lengua tan importante. ¿Sí o no? Como que uno al final echa de menos la lengua, las comidas, los paisajes, el carrete. Entonces, nada, las comidas, sobre todo, no sé, la empanada de pino. Yo antes no me gustaba la cueca, después la amé, pero cuando yo estaba... Esa parte la vamos a cortar. Esa parte no está puede totalmente editada. Sí, es que yo creo que a mucha gente le pasa, que por el colegio termináis odiando la cueca. Yo creo que es la historia de muchos, que es como, puta, ¿por qué me obligan a Es la bailar historia de y Chile. coquetear con un weón? Después de dictadura, por supuesto. Sí, pues y todo impecable, y tú salí y después es como esa canción que dice como quiero tomar chicha, quiero bailar cueca. Es como que igual... Violeta Ausente. Oye, pero es la Violeta Parra, ¿no? Sí, pues. Justamente, cuando la Colo estaba Exactamente. hablando, yo igual estuve fuera, pero estuve en Estados Unidos, viviendo en el norte, un año. Oye, yo viví en el sur de Estados Sorry Unidos. about that. Yo viví en el sur de Estados Unidos. Aquí empezó el podcast. Pero no en el norte, Aquí. en el sur. Oh, qué Pero cosa loca Estados Unidos. yo escuchaba esa canción y era real. Ay, así, lloraba. quiero ver la cueca, quiero tomar chicha. Yo en Juan Fernández me sentía así. Ustedes son de Baquelita, no decían ahí. No, Pero qué muy bueno. real, eso es ser chileno, esa canción define harto también, hartas cosas. Un montón. Uno se acuerda. Oye, bueno, para ir finalizando, estas son las crónicas Quiltras desde Cheyaco. Villarrica, novena región de Novena Chile. región de Chile, y estamos aquí con el trío Los Gargales y la Colo también, que nos acompañó hoy día. Gracias, Colo, por escuchar tan atento a este cuarteto de Esta borrachera. Sí, totalmente, porque nos escuchó, estuvo aquí poniéndole el hombro a todo lo que conversamos. Y bueno, espero que sigan a Los Gargales, tienen redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, TikTok. También tienen TikTok. Pero por Mi favor. compadre le puso un... Yo estoy en Dicom igual. Y próximamente en Dicom no va a arrastrar este weón. No va... Dicom oficial. Dicom oficial, trío Los Gargales. Los pueden encontrar Como empresa, porque hay que hacer la empresa. Ya. Tú- Trío Los Gargales lo van a encontrar. También, Trío están, Los también están Gargales. disponibles para pega en el mercado público. Por supuesto. Así que ya saben, trasplante de órganos, defunciones, bautizo. Separaciones. Ya, En hablando fin. de separación, ayer hablamos harto de las separaciones. No, pero ya, no, ese es para otro capítulo. Son temas que aquí se Hasta aquí no. Entonces, Ya, na, na. oye, muchas gracias, chiquillos, por haberse, Na, na, haberse animado a conversar conmigo. Y les deseo lo mejor, de verdad que yo los admiro mucho y espero que esto sea solamente el comienzo de todo lo que van a hacer lindo por delante y que no haga tener más una identidad, no es nuestra identidad chilena que pensamos que es la bandera, sino una identidad chilena que aprecia los sabores, que aprecia, por ejemplo, el carrete, que aprecia también la buena música y la música bien tocada como la tocan ustedes. Muchas gracias, Javier. Gracias. Muy agradecido. Agradecido de la instancia, poder compartir aquí y también dar nuestro punto de vista, porque son temas polémicos, Sí. no es fácil de conversar tampoco. Admiradores tuyos también. Sí, hermano, Esto lo va- guitarronero. No, olvídense, esto lo va a escuchar todo Santiago, así que probablemente después nos terminen odiando los 5. Por supuesto. Así que no hay Lo que siempre quise. Una raya en el Así agua que, nomás, una raya por en el supuesto. agua. Gracias, Gracias, Javier. que estén bien. Chao, chao, que estés bien. Chao. El Antiguo Testamento, el primero de sus libros, se remonta de hace siglos, milenario documento, árbol del conocimiento y también el de la vida, tentación
bien colorida es la bestia que él la ofrece, como serpiente se mece en la fruta prohibida. Mi vida lleva la promo primero. Mi vida ya la mordió la manzana. Mi vida ya la mordió la manzana. Mi vida y ese jardín del Edén. Mi vida no perdona a quien profana. Mi vida lleva la promo primero. La fruta prohibida la da la parra. Pasa pa' la memoria, vino en la parra. La fruta prohibida la da la parra. Vino en la parra, así fácil la mano. Cuando lo quiere alcanza ese manzano. Lo trajo la serpiente pa' hincarle el diente. ¡Huépale, nos vamos a la segunda pariente, hombre! Nos vamos a las alturas. A pura envergadura. ¡Huépale, hermano! Y ya nomás, chiquillos, nos fuimos para la puna de los Andes, pues. Vamos para arriba nomás. En la puna de los Andes vive magna criatura cordillerana. Vive magna criatura cordillerana. Va surcando entre las nubes 3 metros de envergadura cordillerana. En la puna de los Andes cordillerana. ¡Vamos! De los más altos cielos baja las lomas a buscar su alimento entre carroñas cordilleranas. De los más altos cielos baja las lomas cordilleranas. ¡Vamos! Entre carroñas y avenidas. ¡Huépale, hermano! Encarna el gran misterio, la zona andina cordillerana. Mira al cielo que al fondo se eleva el cóndor. Desde el día en que se nace, solo existe algo que es cierto. Que si hoy día tú estás vivo, habrá un día que estés muerto. Vamos arriba, compadre. Mi vida, ¿qué sería de la vida? Mi vida si la muerte no existiera. Mi vida si la muerte no existiera. Mi vida, porque lo único seguro. Mi vida es que iremos bajo tierra.